Bienvenidos a esta expedición. Espero que os sirva muchísimo. Expedición al centro de tus emociones. Va a ser una expedición distinta. Yo no sé si alguna vez ya has participado en algún tipo de taller o demás donde se hablara de educación o gestión emocional, pero lo que tiene de distinto esta es que lo vamos a hacer desde un enfoque estratégico, desde el enfoque de terapia breve estratégica, que es mi predilecta. Es cierto que soy psicóloga integrativa, pero bueno, nada, esto os lo cuento ahora. Ahí vamos. ¿Quién soy? Soy Raquel Puig, soy psicóloga experta en terapia breve estratégica, que por cierto ahora mismo estoy limpiando mi formación, estoy renovando mi formación y lo hago en el Centro de Terapia Breve Estratégica de Giorgio Nardone y no puedo estar más feliz y más contenta porque sí que nos tenemos que ir reciclando constantemente y más con esta profesión y hacerlo de la mano de estos profesionales, pues bueno, siempre nos llena mucho, ¿no? Por lo tanto, estoy muy contenta y me apetecía transmitirlo y nada, aquí está, ¿de acuerdo? Aparte de psicóloga, aparte de mi vida profesional, tengo una vida privada, soy persona, soy Raquel, no me identifico solo con un nombre, me identifico con muchas cosas, pero no, mi objetivo no es hablar de mí, por lo tanto, te hago yo a ti también la misma pregunta, ¿quién eres tú? No quién eres tú en tu ámbito profesional, porque a lo mejor ya estás jubilado, a lo mejor aún no has empezado tu ámbito profesional, pero ¿quién eres tú? ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta? ¿Cómo eres? ¿Qué sientes? Vamos un poco más allá cuando estamos preguntando quién eres, ¿no? No nos vamos a quedar en soy tal persona porque me dedico a ello, porque un día vas a dejar de dedicarte a ello y entonces ¿quién vas a ser? ¿No? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender mucho. En poco tiempo espero que tu punto de vista cambie, que descubras una otra parte, otro tipo de educación a nivel de las emociones. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer en esta expedición es preparar nuestras cosas y convertirnos en escaladores y equilibristas. ¿De acuerdo? En lugar de ser, pues, no, como decimos normalmente, más víctimas de nuestro sentir emocional, que es lo que nos solemos encontrar en consulta también. ¿De acuerdo? Vamos a conseguir ampliar nuestros puntos de vista, nuestros puntos con que miramos las cosas, coger otra perspectiva, ¿no? A veces somos como muy lineales y debemos salir de esta linealidad, ¿no? Es lo que decimos también los terapeutas breves estratégicos, hace falta ampliar nuestra perspectiva, ¿no? A veces os tengo aquí puesto, ¿no? Como el abejorro, diréis, ¿a qué se refiere? Con el abejorro me refiero a que si quisiéramos aplicar la lógica, única, exclusivamente la lógica, los abejorros no podrían volar. Sin embargo, lo hacen. Ese cuerpo tan grande no puede ser sostenido solo por esas alas tan pequeñas. Entonces, ¿cómo lo hace? Hay muchas preguntas que no se pueden responder con la lógica. Y hoy vamos a ver que no podemos pasar por el filtro de la lógica y del racionamiento nuestras emociones. ¿De acuerdo? Me he olvidado también de deciros en quién soy. Os he ido hablando del aspecto profesional, pero no me he descrito bien en lo que hago, ¿no? Entonces, es una parte que siempre me olvido y quizá también es un buen punto de reflexión para mí misma, ¿no? Porque siempre me olvido esta parte, ¿no? Quizá es que no le doy suficiente importancia, no lo sé. En mi ámbito profesional, yo como muchas personas que ya me conocen, una parte del día la dedico a lo que es mi pasión, que es ejercer, ¿no? De terapeuta y poder tener un tú a tú con las personas y poderlas ayudar de forma individual. Por ello tengo mi consulta, actualmente solo hago consulta online porque desde la pandemia y bueno, y el perfil de personas que tengo son relativamente jóvenes y están más en sintonía con este mundo más virtual, por lo tanto, entre tener poco tiempo y que la mayoría de personas preferían la terapia online,
pues por ello me ha llevado solo a ejercer de forma online, y también es que la otra parte del tiempo pues trabajo por cuenta ajena, lo que me lleva a ampliar las 8 horas del día laborables en la Universidad de Vic. Por lo tanto, entre la UVic y luego las sesiones me queda poco tiempo, por eso los cursos y formaciones que me encantan a veces quedan un poco más acotados en el tiempo, ¿no? Por eso cuando los hago, además me gusta hacerlos con muchísima pasión, ponerles mucha energía, y luego no puedo hacer todos los que me gustaría. Pero ya, en resumen, otra vez, quiero que os quedéis con un punto muy clave, muy importante, que es descubrir, aceptar y orientar. Vais a ver que estas 3 palabras os van a resonar muchísimo al finalizar este webinar, ¿de acuerdo? Otro aspecto que quiero, una pregunta que quiero que te hagas tú: ¿qué quieres aprender tú? ¿Por qué digo eso? Porque las expectativas que ponemos hacia algo, ahí donde nos focalizamos, a veces puede terminar, ¿no?, este webinar y que digas, ¡pua!, me ha encantado. O, pues yo no he aprendido lo que quería, no he encontrado, ¿no?, lo que estaba buscando. Ahí está, vamos a empezar, ¿no?, por el principio. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué esperamos obtener? ¿Esperamos obtener una formulación mágica y que nos vaya a resolver nuestro día a día? Si es así, no te va a gustar. El webinar no va a cumplir tus objetivos porque no tenemos fórmulas mágicas. Ahora bien, quiero obtener herramientas, quiero obtener otra perspectiva, quiero que cuando cierre el ordenador, el móvil, desde donde sea que lo estés mirando, hayas logrado cambiar tu punto de vista, hayas logrado aprender un poco más a empezar a gestionar aquello que sientes, no dejarlo de sentir, como vamos a ver, sino saber cómo gestionarlo, que logres esa educación emocional, que es lo que realmente, esto nos serviría también por un webinar exclusivo, pero saber aquello que tendrían que saber nuestros niños, ¿no? Aquello que se tendría que enseñar en el cole como asignatura obligatoria 1 hora a la semana, educación emocional. Porque cierto es que en terapia, como os decía, tengo un perfil bastante joven adulto, y eso es porque estamos haciendo algo mal como sociedad. Por un lado es positivo, porque tienen necesidades y buscan solución a sus necesidades. Pero el motivo que les lleva a consulta prácticamente os vendría a decir que en un 80% siempre es el mismo. Por lo tanto, eso nos da que pensar que hacemos algo mal. En fin, ya os he dicho que esto nos daría para otra masterclass, ¿de acuerdo? Aquí, importante, vais a ver aquí un trocito de mapa que se nos ha caído antes de empezar esta expedición. Cogedlo y a ver si vamos encontrando otros trozos en medio de la presentación y al final podemos conseguir este mapa, ¿no?, este gran mapa que nos va a marcar un poco el camino hacia cómo gestionar nuestras emociones correctamente. Vamos a ver, empezando nuestra expedición, ¿qué es lo que necesitamos? Ahora nos vamos, como veis es expedición de invierno, porque bueno, pues estamos en invierno y yo siempre voy actualizando puntos, por lo tanto luego no suelo hacer también la de verano y bueno, las que me van saliendo un poco. Yo soy bastante creativa y me voy montando las cosas un poco también como a mí mejor me vienen. ¿Qué nos llevamos a esta expedición? Obviamente nos llevamos la mochila, el agua, la ropa de invierno, porque obviamente va a hacer frío, nos vamos a situar, si queréis, en una montaña rodeada de nieve, en Alaska, donde queráis. Nos vamos a llevar, importante, nuestro pasaporte, que es donde nos dice quién somos y hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Importante, coged todo vuestro material, coged libreta también para tomar apuntes, y yo os voy a intentar poner un poco la brújula de esta expedición. ¿De acuerdo? Así que vamos a darle comienzo. Lo primero, nuestro cerebro. No nos vamos a basar en teoría únicamente, pero tenemos que situarnos un poco. Nuestro cerebro. Lo vamos a dividir en 3 partes que me han parecido más importantes, ¿de acuerdo? Nuestra parte más primitiva, que engloba un poco todo lo que es el tronco encefálico, etcétera, que es nuestro sistema reptiliano,
el paloencéfalo, nuestro cerebro más primitivo, más primario. ¿Qué podemos decir de esta parte estructural de nuestro cerebro? Vamos a decir que es el que dispara, el que vamos a cruzar por la calle si nos están a punto de atropellar, nos hace dar un salto atrás, ¿de acuerdo? Este es nuestro cerebro reptiliano, el que nos hace reaccionar de forma inconsciente a décimas de segundo, ¿de acuerdo? También podría ser el que cuando a veces nos tocan un poco la moral nos hace disparar de golpe, ¿sí? Entonces tenemos el cerebro, la estructura límbica, el sistema límbico, que vamos a describirlo como el sistema más emocional, aquel que compartimos con los mamíferos, ¿de acuerdo? El reptiliano solo lo compartimos con los reptiles. Por ejemplo, una serpiente, cuando dispara así de golpe, las vamos a entender un poco más a partir de ahora seguramente. El sistema límbico, nuestro sistema emocional, lo compartimos con los mamíferos, con nuestros perros, con nuestros gatos. Con ellos compartimos tanto el reptiliano como el emocional, ¿de acuerdo? Sentimos, ¿sí? No solo reaccionamos, sino que sentimos. Diríamos que el reptiliano nos hace reaccionar, pasar a la acción. El emocional nos hace sentir. Pero luego, ¿qué es lo que nos hace humanos? Es nuestra parte del cerebro que se llama el neocórtex, esta parte más que tenemos hacia adelante, ¿no? Más el neocórtex, esta parte más nueva del cerebro, que es la que nos lleva a ser racionales, animales, pero racionales, que es la parte que no compartimos con los animales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vais a ver, porque os explico todo esto, a veces es bueno tener un poco de conocimiento un poco más genérico antes de pasar más en materia. ¿Cómo más funciona nuestro cerebro? La parte más emocional, aquella que nos diferencia de los reptiles, ¿de acuerdo? Lo que explico normalmente en el curso, porque digamos que esta masterclass es la previa al curso que imparto normalmente una vez al año, que este año va a ser online, por lo tanto va a quedar grabado, se estrena a finales de marzo, si lo tengo a punto, creo que va a ser a finales de marzo, pero ya hay gente que ha hecho la preinscripción, con lo tanto, si te quedas hasta el final de la masterclass vas a recibir también un bono que creo que te puede ser muy útil. Lo explico todo en el curso mucho más detalladamente, ¿de acuerdo? No olvidemos que es un webinar y que no nos daría el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cómo sentimos nuestras neuronas, nuestras 86 billones de neuronas, que por cierto mueren cada día, cierto, pero también nacen de 6.000 a 20.000 de nuevas cada día? Eso quiere decir que hacemos nuevas programaciones diariamente. Es lo que nos da el beneficio de poder seguir aprendiendo. No nos podemos quedar en somos así, ¿no? Eso es la parte más fácil del ser humano, es que yo soy así, no puedo cambiar. No, no es que no puedas, es que normalmente no quieres. Podemos, por estas justamente nuevas neuronas que nos nacen cada día y que hacen nuevos mapas mentales. Es lo que aquí os venía a decir, ¿de acuerdo? Estas sinapsis, que es esta imagen que vemos de estas dos neuronas de color azul que están dejando ahí unas bolitas que serían los neurotransmisores, que también lo explico un poco más en el curso eso, ¿de acuerdo? Más tema de neurociencias, que también me apasiona. Nos dan un mapa. Estas sinapsis, estas conexiones entre neuronas crean nuestros mapas mentales, nuestros programas, el cómo reaccionamos a determinadas cosas, cómo sentimos de determinada manera, ¿de acuerdo? ¿Y en qué se basan nuestras neuronas para crear estos mapas mentales? Pues bien, se basan en primer lugar a la herencia, en nuestra neurobioquímica, en nuestra herencia genética, ¿no? En aquellos aprendizajes que ya llevamos arrastrando de forma genética de nuestra familia, pero también más a la herencia que nos han transmitido también nuestros padres. Aquí intentamos, ¿no? Englobarla un poco todo. Por eso a veces cuando decimos es que es nuestra carga genética, bueno, vale, sí, es nuestra carga genética, pero hasta determinado punto, ¿de acuerdo? Es la parte cómoda de decir,
como os he dicho, que no podemos hacer nada para modificarla, no es cierto. ¿Cómo se forman estos mapas también? La herencia, las experiencias, es decir, todo aquello que hemos vivido de la manera que lo hemos vivido, la educación también un poco, ¿no? Que hemos recibido y cómo hemos reaccionado a ella. A veces se dice que los cambios más grandes en cualquier persona vienen normalmente dados por un trauma. Ahí es cuando las personas resurgimos de nuestras cenizas, ¿sí? En un trauma, en una experiencia con muchísima carga emocional, no tiene por qué definirse como trauma en sí, ¿no? A veces hablamos de trauma y solo vemos guerras, destrucción, masacres, no tiene por qué. Cualquier experiencia que hayamos podido vivir o situación con fuerte carga emocional, que en aquel momento no hayamos sabido cómo gestionar correctamente, puede convertirse en un trauma para nosotros, un microtrauma, llamámosle como queramos, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos herencia y experiencias. Ahí se está empezando a construir nuestro mapa, nuestra forma de funcionar, de ver y de sentir el mundo, ¿sí? El ambiente, obviamente el ambiente también nos va a modular muchísimo este mapa, porque el ambiente se basa en aquellas personas que nos rodean, en la cultura, en si vivimos en el occidente o oriente, en si vivimos en un clima hostil o no, ¿de acuerdo? Y las creencias, nuestras creencias tienen un peso muy, muy, muy grande en todo aquello que sentimos. Nuestras creencias las damos por válidas sin muchas veces haberlas pasado por ningún filtro. Llegan a ser tan inconscientes que no nos damos cuenta de ellas, pero ahí están, hacen el camino de nuestro mapa, estas creencias, y es bueno abrir la mente y darte cuenta cuáles son estas creencias, ¿no? De ahí un poco el trabajo del autoconocimiento viene justamente para aquellas personas que quieren dar un paso más allá y quieren ver dónde fallan en su vida y por qué siempre repiten patrones y por qué siempre se quedan anclados en determinadas circunstancias o por qué se sienten infravalorados, con baja autoestima, débiles. ¿Por qué nos sucede esto? Siempre es el resultado de nuestros mapas mentales y así se construyen nuestros mapas, teniendo en cuenta estos 4 factores: herencia, experiencias, ambiente y creencias. ¿De acuerdo? Aquí os he anotado esta cita de Einstein, que es: nuestras teorías son las que determinan nuestras observaciones. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a que ponemos el foco, ponemos la vista al 90% de las veces hacia aquello que queremos ver, no hacia aquello que hay en realidad, porque la realidad podría ser una controversia, ¿no? Podríamos estar debatiendo largo sobre qué es real y no, pero nuestro sistema neurológico no puede hacer frente a muchos estímulos a la vez, por lo que somos completamente inconscientes de muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Se nos escapan, aunque no queramos. Entonces nos focalizamos hacia aquello que queremos focalizarnos. Lo veremos un poco más adelante, ¿de acuerdo? A partir de aquí tenemos distintas teorías de las emociones, no voy a entrar en ellas, son teorías, la evolutiva de Charles Darwin, que para mí es una de las básicas y a partir de aquí ha ido surgiendo un poco todo, ¿de acuerdo? Como os he dicho, podéis hacer capturas si queréis y poderlo ver un poco más de forma más detallada, ¿de acuerdo? Aquí empieza un poco más lo bueno. No hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. Esto coge completamente relación a lo que os acabo de comentar, a lo que acabo de explicar, que no somos conscientes de todo lo que nos pasa y que siempre nos fijamos aquello que responde mejor a nuestra forma de ver y de sentir. ¿Sí? ¿Por qué os digo esto? Digo esto porque
trazando un poco, ya empezamos el camino de esta expedición, vamos a ver que antes de llegar a las emociones, para que aparezca una emoción, debemos pasar por nuestros sentidos, es decir, aquello que vemos, aquello que escuchamos, ¿sí? Todos los sentidos, nos van a llevar a una percepción de aquel estímulo y según nuestra percepción van a hacer una emoción. Como hemos dicho, nuestros sentidos son limitados, nosotros no vemos igual que un gato, no oímos igual que un delfín, no, nuestros sentidos son limitados y como tal, lo que nos llega del mundo también es limitado, incluso lo que vemos. Hay estudios que nos dicen que no es real, los colores que vemos no son reales, la realidad no son los colores que vemos, es otro tipo de realidad. Pero por favor, ¿qué me estás diciendo? Si hasta ahora yo he pensado que lo que estoy viendo, el fondo de esta diapositiva es de color violeta. ¿O no? Esto es el resultado de todo nuestro sistema de la percepción visual. No tiene por qué ser real, ¿de acuerdo? Y aquí es cuando muchas cabezas ya empiezan a explotar, ¿sí? Entonces, nos entra un estímulo, una información por nuestros sentidos. Se avalúa y se pasa por distintas propias, percepciones propias. Es decir, aquí se está filtrando ya, por lo que acabábamos de decir, por la herencia, por nuestras creencias, por el ambiente. ¿Sí? Cuando se ha filtrado por nuestro propio mapa, nace una emoción. De ahí que haya gente que puede ser más positiva que otra. De ahí que haya gente que normalmente ve el vaso medio lleno cuando hay otros que lo ven medio vacío. Acabamos de abrir una luz muy grande aquí, ¿de acuerdo? Es nuestra percepción la que determina cómo vamos a sentir. Si vamos a sentir miedo donde otros sienten motivación, si somos unas personas que tenemos más tendencia al miedo o tenemos más tendencia a la ira. Es nuestras percepciones, lo que ha hecho de nosotros, cómo hemos creado estos mapas, los que nos llevan a sentir lo que sentimos. Ahora bien, cuando tenemos una emoción, cuando nace esta emoción, aparece una reacción, ¿sí? Y esta reacción es la que nosotros tenemos que ser capaces de hacer conscientes desde nuestro inconsciente, ¿sí? Esta reacción después la solemos pasar por la cognición. ¿Por qué? Es lo que os decía al principio, yo me he formado en terapia breve estratégica porque para mí, desde la terapia cognitiva, que es la que aprendemos en la facultad y es la que se usa más a menudo y seguramente si habéis ido al psicólogo alguna vez, estoy segura que os están aplicando la terapia cognitiva. ¿Es útil? Sí, mucho. Sí, es útil, claro que sí. También es más lenta. Y a veces hay personas que no les sirve, porque a veces todo y sabiendo que estamos haciendo algo mal, lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Si estamos sabiendo que eso está mal. Yo sé que si ahora me enfado y tiro el ordenador de la mesa, eso está mal hecho, si solo me va a traer consecuencias negativas, pero lo hago. Yo sé que soy una persona que siempre llego tarde a los sitios. ¿De verdad me puede venir alguien a decirme que si no he probado de ponerme 5 minutos antes del despertador? Claro, mi nivel intelectual aún llega a saber que yo puedo utilizar esta estrategia de ponerme 5 minutos antes el despertador. Ostras, gracias por haberme iluminado. Es que mi mente no lo había pensado. No, claro que lo había pensado. Simplemente es que aquí hay una reacción que aún no ha pasado por mi nivel cognitivo. No puedo enseñarte a, a gestionar tus emociones desde la razón, porque no vas a ser capaz de gestionar muchas de ellas. De ahí el problema que tenemos, que hay cada vez más personas que no entienden lo que les pasa, que no saben gestionar sus emociones o que lo hacen mal. Es que, como os digo, me frustro muchísimo con eso y también tengo que hacer mi propio trabajo porque creo que tendría que ser material didáctico obligatorio a las escuelas, a todas. O sea que tenemos gobiernos que hacen muchas cosas, pero no se preocupan de lo básico. Y con ello solucionaríamos muchísimos problemas de violencia, de tolerancia e intolerancia, de muchísimas cosas, ¿de acuerdo?
Entonces, la cognición, el racionamiento, va a ser algo que nos va a venir dado cuando acabemos este webinar. Vas a entender muchas cosas, pero primero las tienes que sentir. ¿Sí? Para poner un poco más de ejemplo, esto que acabo de decir, no lo podemos hacer si esto fuera una masterclass o presencial podríamos, pero bueno, nos adaptamos a las nuevas tecnologías y no podemos. ¿Cómo no podemos? Se hizo un experimento, estudiantes de universidad, el señor Robert Ornstein, ya hace unos cuantos años de que se hizo, donde pone de manifiesto esto que os estoy explicando. ¿Sí? Cogemos 3 cubos de agua, el azul le vamos a poner agua fría, el de color, he querido que fuera amarillo y veo que se me ha colado un ocre, lo que decíamos del sistema perceptivo visual, va a ser agua tibia, y el rojo, obviamente soy muy creativa, va a ser agua caliente, ¿vale? Todos y cada uno de los alumnos iban pasando por los cubos. La directriz era la siguiente. Vamos a poner una mano en el cubo azul con agua fría y otra mano en el cubo rojo con agua caliente. Vamos a mantener las manos un par de minutos. Sacamos rápido y metemos al cubo de color ocre, naranja, amarillo, que es agua tibia. ¿Qué sucedía? ¿Qué creéis que sucedía? Que la mano que estaba en el cubo de agua fría notaba muchísimo frío y la que estaba en el cubo rojo con agua caliente notaba muchísimo calor. Pero están ambos en un cubo con agua tibia, en la neutralidad. Depende de la percepción que hayamos sentido, vamos a generar una emoción, una sensación o otra. ¿De acuerdo? Ahí va a nacer nuestra emoción, determinada por nuestra percepción de las cosas. Vista con nuestras gafas, vamos a sentir. No podemos crear la emoción que queríamos nosotros. No podemos sentir amor donde hay odio. Y no podemos estar alegres donde hay tristeza. ¿Me explico? ¿Me vais siguiendo? Sí, veo algunas cámaras, van haciendo que sí. Otros están con los ojos bien abiertos, sí. Es curioso, todo esto, pero la percepción, que está ya completamente contaminada cuando nos llega, hace que salgan nuestras emociones. Y por lo tanto, tenemos las emociones que tenemos. Tendríamos que ir a cambiar también nuestros mapas. Justamente es lo que estamos haciendo ahora, Es motivo de felicitación si estás asistiendo a este webinar, porque realmente ya estás empezando a cambiar tu percepción, ¿no? Con este mapa que estamos trazando en esta expedición. ¿Sí? Llegados a este punto. Emociones básicas, emociones secundarias, emociones sociales. Ole. Punto importante, no existen emociones malas ni emociones buenas. Son emociones y las emociones son adaptativas, tienen una función de adaptación y siempre, siempre, siempre activan nuestra supervivencia. Por lo tanto, no hay emociones malas y emociones buenas. Hay emociones que nos dan bienestar y hay otras que nos producen malestar. Correcto, es cierto, ¿de acuerdo? Pero no son malas, ¿sí? Como hemos dicho, son las que dirigen nuestras acciones, por lo tanto es importante saber de ellas, educarnos en ellas. En este enfoque breve estratégico, vemos las emociones de una forma un poco distinta en cómo quizás si eres una persona asidua a talleres de inteligencia emocional o ya la has trabajado antes, aquí vas a ver una diferencia muy, muy grande, ¿no? Y es que, por ejemplo, Punset y otros científicos hicieron todo un estudio de las emociones que puedes encontrar fácilmente por internet, creo que es Universo de Emociones, donde
definen más de 300 emociones, y me quedo corta seguramente. Otras teorías nos dicen que hay 50 y pico, 80 y pico, 20 y pico, 30 y pico. Bingo, ¿quién da más? Desde el enfoque breve estratégico son 4 las emociones básicas. Y es estas 4 que debemos saber gestionar. No por el hecho de que seamos terapeutas breves, que también, por el hecho de que somos muy pragmáticos y de que nos gusta solucionar los problemas de forma rápida. Eso no quiere decir que los solucionamos de forma eficiente. Cuidado, no nos quedemos en la superficialidad del iceberg, que ahora estarán viendo ese iceberg, muchos cognitivos. No, vamos a solucionar el problema de forma rápida para que si lo necesitas, podamos ir más al interior, podamos ir a profundizar. Pero tú cuando vas al médico con dolor de cabeza, lo primero que te recetan es un ibuprofeno, para luego hacerte pruebas del por qué viene ese dolor. Pero no te pueden dejar con ese dolor de cabeza, porque te va a hacer sentir muy mal. Vas a vivir muy mal hasta que te encuentren realmente qué tienes. Necesitamos resultados rápidos para poder seguir trabajando y trabajando desde la comodidad correctamente. ¿De acuerdo? Ahí también es cuando muchas personas abandonan los tratamientos psicológicos y según mi punto de vista también es el motivo por el que creo que muchas personas abandonan las terapias y por eso creo que también estamos mal vistos en muchos aspectos los psicólogos y se ha creado un tabú de la salud mental. Porque relacionamos psicólogo o terapia con 2 años al psicólogo y ya veremos si me soluciona algo. Los psicólogos no solucionamos las cosas, te acompañamos a que tú las soluciones y no tardamos 2 años. ¿De acuerdo? Esta guía no puede ser tan larga, ¿vale? De ahí que solo nos vamos a centrar en 4 estaciones, iba a decir, las estaciones por las que va parando nuestro tren en esta expedición. 4 emociones: el miedo, la ira, el placer y el dolor. Todas ellas, como vamos a ver, son las que van a predisponer las demás, las secundarias, ¿no? Que pueden ser tristeza, ansiedad, irritabilidad, amor, alegría, pena, desespero, etc. ¿Vale? Porque también tenemos otra premisa. Hoy tengo un poco de dislexia, ¿eh? Cuando hablo, que es que las cosas son más fáciles de lo que creemos. Y ahí es donde entramos con la terapia también breve estratégica, ¿no? Las cosas no son tan complicadas. Intentamos complicarlas mucho para verlo y vais a ver al terminar que no es tan complicado gestionar correctamente tus emociones. Simplemente hace falta, como os he dicho, tener el conocimiento adecuado y haber recibido la educación emocional necesaria para generar experiencias correctivas que sean adecuadas. ¿Sí? Las emociones sociales no las vamos a tratar en el webinar porque se nos haría muy largo, las trato también en el curso, también trato más las secundarias, pero bueno, lo dicho, si te apetece pues tener un GPS en vez de un mapa de cómo funciona la inteligencia emocional y tener una educación emocional ya más al 100%, pues como te decía, tendrías que hacer el curso, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¡Ja! Los autoengaños también a tener muy en cuenta en el enfoque breve estratégico. Nuestra mente nos engaña continuamente. Es lo que decíamos un poco de estas percepciones, ¿no? Y aquí os quería explicar un poco la historia de esta zorra, de Lucilda, le vamos a decir, ¿no? Que es la historia de la zorra y las uvas de Fedro. Una historia que nos hace ver muy bien cómo somos capaces de autoengañarnos las personas. Y es que Lucilda, que tenía muchísima hambre, pasa por un lugar donde había un campesino que estaba elaborando unas uvas. Estaban buenísimas esas uvas. Y dijo, tengo que coger una de las que están ahí en esa viña, ¿no? Tengo que saltar y poder cogerla con todas mis fuerzas, porque están súper buenas. Lucilda saltaba y saltaba, pero no llegaba.
no llegaba a coger esas uvas. Después de intentarlo muchas, muchas veces, dijo, ya ves, si es que al final estaban verdes, tampoco me las hubiera comido tan ácidas. Bienvenidos al mundo del autoengaño, bienvenidos al mundo en el que todos nos engañamos. ¿Cuántas veces has escuchado? Sí, tampoco, igualmente, he suspendido este examen, pero tampoco tengo prisa por sacarme el carnet, lo he suspendido, pero bueno, más adelante, ¿no? Me lo quiero sacar porque lo quiero tener, pero no porque lo necesite. Autoengaño. ¿Cuántas veces lo hacemos? Vemos una prenda de ropa que nos encanta, que muchas mujeres estarán empatizando conmigo, nos encanta. Miramos el precio. ¡Buah! 100 euros. Bueno, en el día que vamos quizá 20 euros. No me lo puedo permitir, no puedo permitirme esta chaqueta. Pero es que me encanta, ¿eh? Pero, ¿sabes que igualmente a lo mejor es que tengo muchísima ropa, ¿no? Tengo mucha ropa. Y el color a lo mejor tampoco me acabaría de pegar con aquel pantalón que tengo que... ¿Sabes qué? Si es que realmente, si es que no la quiero, no la necesito. Bienvenidos, esto es otro autoengaño. La quieres, tu placer te dice que la quiere. No es la razón, es el autoengaño, por no sentirte que no tienes un duro, por no sentirte mal, te estás autoengañando. Lo primero que siempre te pasa por la mente, eso es lo que quieres. Todo lo demás son autoengaños para soportar en este caso, no puedo tenerlo. Esto no es ni positivo ni negativo, al final es un mecanismo de supervivencia de nuestro cerebro. Está bien, pero también está bien que seamos conscientes de que esto existe, ¿de acuerdo? Y de que es así, que lo hacemos en muchísimos problemas que tenemos en nuestro día a día. No me enrollo mucho más, ¿eh? En este tema quería decir, sí, ahora me voy a seguir enrollando, pero ya más en el tema de cómo gestionamos estas emociones primarias que hemos dicho. El miedo, el placer. ¿Qué más habíamos dicho? Exacto, el dolor y la ira. ¿Cómo vamos a gestionarlas? Ya lo veis, ¿eh? Lo que estamos viviendo hoy en este webinar es un poco el funcionamiento de la terapia breve estratégica. Vamos al grano, no vamos a estar aquí haciendo 1000 ejercicios, ni diciendo 1000 teorías, ni intentar darnos cuenta de algo que seguramente sabemos. No, intentamos abrir nuevos mapas, siempre. Hacerte ver perspectivas que a día de hoy quizá no las dabas por válidas, o incluso no las dabas ni como existentes, simplemente. ¿De acuerdo? Como las emociones son muy primarias, ¿vale? Y salen de esa parte que hemos dicho, de aquí, de esta parte de nuestro cerebro reptiliano, de nuestro cerebro primario, aquel que solo compartimos con las serpientes, atacan así rápido, no las podemos gestionar desde la razón, porque ellas no pasan por la razón las emociones, nacen, es algo espontáneo, natural. No las podemos. Esto, seguro que si eres una persona que alguna vez ha sufrido insomnio, la única solución al final que has encontrado después de buscar mucho ha sido drogarte. Sí, tal cual, porque estás tirando de somníferos. Porque lo habías probado todo y no había solución. No, sí que la había. Solución estaba en la terapia breve estratégica, pero quizá no la habías probado. Esa era la solución. El sueño es algo natural. Y como es algo natural, no lo podemos ir a buscar. Da igual que intentamos técnicas de relajación, da igual que intentemos contar hasta 10, da igual, no va a venir porque es algo natural que no podemos ir a buscar, tiene que aparecer de forma espontánea. Y si no provocamos esta aparición de forma espontánea, nada te va a funcionar y vas a tener que recurrir a fármacos, obvio. Y fármacos, un tiempo, claro que sí, defensora de ellos. Siempre, no, para nada. Coges un poco el punto al que quiero llegar, ¿verdad? Como os decía, como son muy primitivas, nos vamos a valer de un ejemplo aquí. Nos vamos a poner por el caso de que ponemos nuestra tienda de campaña en esta expedición, ¿de acuerdo? Nos ponemos a dormir dentro y por la mañana se nos han colado en la tienda. Abrimos los ojos, nos despertamos
Y tenemos un tigre a nuestro lado durmiendo. Está un tigre. ¿Qué hacemos? Yo soy amante de los felinos, pero si me acerco un poco a la cámara vais a ver una cosa, que es que me viene de perlas hoy. Me viene de perlas para este webinar. Esta mañana me han despertado porque mis gatos estaban peleando. Y he querido parar la pelea. Tonta de mí. No se puede apresar al tigre. No se puede querer parar a un felino. Yo lo he intentado, claro que sí, porque actuamos lo que decimos, ¿no? Por patrones. Y si me acerco un poco en cámara, quizá vais a ver mi ojo, mi nariz. Pues bien, me han dejado la cara como un Cristo por intentar hacer algo que no puedo hacer, porque es algo natural. Un gato se ha encontrado con otro y su instinto le ha dicho que le iba a quitar el sitio y el otro pobrecito estaba durmiendo ahí tan abrazado conmigo. No, no me vas a quitar el sitio. Voy a disparar con mi cerebro reptiliano porque estoy sobreviviendo a mi situación cómoda. Tengo placer, estoy sintiendo placer, que es la emoción primaria. ¿Y tú me vas a quitar mi placer? Se convierte en rabia y el cerebro primario, el reptiliano, dispara y ataca. Y no han mirado, no han utilizado la razón. Han visto que se les quitaba el sitio, yo me he puesto en medio y se me han llevado por delante. ¿Desde la mala intención? No, claro que no. Pero yo, desde mi buena intención, he conseguido el peor resultado. Que he quedado, pues eso, como os decía, mi cara también es un mapa hoy, que también si lo sigues, lleva dentro de la cabeza. ¿Qué he hecho? Pues, tirar de lo que he aprendido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos a este tigre que se ha levantado a nuestro lado hoy en la tienda? Queremos domesticarlo. Atención, no queremos reprimir, no queremos enjaular, ni manipularlo, ni someterlo, ni tampoco liberarlo. Las emociones no se liberan, no se manipulan, no se someten, no se enjaulan y no se reprimen. ¿Por qué? Porque si queremos liberar a este tigre, lo vamos a dejar a su libre albedrío y lo más posible es que nos ataque, porque no hemos marcado nada, no lo hemos conducido, nos va a atacar. ¿De acuerdo? Eso sucede mucho con la emoción del placer. Más hablo de ese placer, más me apetece. Ejemplo, tengo pareja, pero veo una persona que me atrae muchísimo, más sexualmente que otra cosa, porque la acabo de ver, no la conozco, por lo tanto solo me puede atraer sexualmente. Pero bueno, lo voy a dejar pasar. Hablo con, en mi caso, mujer, hablo con una amiga. ¡Fua! Es que he visto a un chico, obviamente porque soy hetero, he visto a un chico que es que me ha traído muchísimo. Seguro que muchos hombres aquí me vais a entender, segurísimo. Digo hombres porque la realidad es la que es, y es que su sistema primitivo es mucho más firme que el de una mujer, ¿cierto? Esto es así. Y también es un tema más de conversación que tienen entre ellos. Y no pasa nada, es así, no pasa nada, ¿eh? Hablan con el compañero, yo con la compañera, es que me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Porque su atractivo y un día, y otro día, y otro día. Aquí ya estamos idealizando, vamos. Más he hablado de ese placer que más me apetece cada vez que veo a esa persona dejarme ir por el placer. Porque está prohibido, pero yo lo he estado alimentando. Y mis ganas han crecido. Y llega el día al que todos tememos, la infidelidad. Quedaría por otro webinar, que no estamos tocando ahora. Pero ¿veis cómo funciona? En este caso, la emoción del placer. He hablado mucho de ella, ¿eh? Porque nos dicen que hablar de las emociones es bueno. Sí, claro, todo en su justa medida. Todo lo que va muy para arriba es malo, todo lo que va muy para abajo es malo. Por eso no podemos liberar, ni tampoco podemos apresar. ¿De acuerdo? Otro apunte importante, liberar al tigre, liberar las emociones. ¿No podemos ver las emociones? Esto también es un error que cometemos. ¿Veis esta botella de agua? No podemos ver las emociones como este líquido que está aquí adentro, que se llena hasta arriba y si lo abrimos y lo vaciamos,
llega a su fin. Decidle a una madre que siente mucho dolor porque ha perdido a su hijo, que llore mucho, porque así descarga. Esta mujer va a llorar día y día y día y día y otro día. El dolor va a seguir ahí, ¿eh? Las emociones no son un elemento físico que hay de mucho lo vacío y ya no queda y ya está. No. Otra vez otro ejemplo de lo que hacemos mal cuando intentamos gestionarnos. ¿Sí? ¿Vais viendo un poco por dónde voy? ¿Sí? Si hablo mucho del miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué creéis que va a pasar si yo hablo mucho de que algo me da miedo? Va a aparecer la ansiedad, correcto, porque es la precursora del miedo. Va a aparecer porque vamos a potenciar ese miedo y nuestros interlocutores, como yo he hecho esta mañana, con la mejor intención, vaya resultado vamos a lograr. El peor, ¿de acuerdo? ¿Apresamos al tigre que se nos ha despertado de buena mañana a nuestro lado? No, no podemos apresarlo, ni someterlo, ni enjaularlo, porque algún día va a salir, se va a escapar de ahí adentro. Aunque lo vayamos a atar con cuerdas, algún día este tigre va a salir, de la forma que sea, ¿eh? Y nos va a atacar. Da igual cómo nos ataque, ya sea con una depresión, ya sea con cualquier dolor físico, porque atención, nuestras emociones pasan por todo nuestro cuerpo. A lo mejor has tenido un dolor de estómago intenso, intenso, o una gastritis muy fuerte. Pregúntate qué es aquello que aún no has digerido. ¿Qué es aquello? Aquella situación que has vivido que no, es que no la tragas, ¿eh? No la has digerido, porque es que aún no te lo crees. ¿Qué narices ha pasado ahí? Las emociones salen, cuando no se gestionan correctamente salen y pueden ser de una forma patológica a nivel mental o también a nivel físico, con lo tanto atención, porque nos podemos encontrar mal de muchas cosas y estamos somatizando. Se están expresando, pero ni mucho menos porque sean malas. Atención, estoy aquí. Hola, ¿alguien me escucha? ¿Sí? Tampoco podemos condicionar al tigre, y aquí entro un poco por si hay algún compi que me esté escuchando, los estudios de Pavlov. Toca una campana, ¿qué pasa? El perro saliva, a continuación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto. Pavlov y su condicionamiento clásico, o Skinner y la Skinner Box, aquella barbaridad que hizo Skinner con su hija, ¿no? O Watson con su hijo. Un refuerzo positivo o negativo para intentar manipular una emoción. No vale, no podemos manipular nuestras emociones tampoco, ¿no? Porque acaba pasando un poco lo que decía Paul Watzlawick, ¿no? Maestro de la terapia breve estratégica, que os lo he apuntado aquí, estos dos perritos, ¿no? Que están hablando. Atención, que suena la campana. Qué estúpidos que son los hombres, ¿no? Basta con salivar un poco cuando suene la campana para que me den una buena comida. ¿Quién es el inteligente? ¿El animal o el hombre? El hombre, obviamente, ya sé lo que vais a decir, ¿eh? Pero ¿queda claro este aspecto? No podemos liberar, ni apresar, ni condicionar con la intención de manipular una emoción. Aquí, este trozo sí quiero que lo leamos un poco más con calma porque es muy evocativo también. Liberar al miedo hace que se transforme en pánico. Liberar la ira en arrepentimiento. Al liberar al placer se va a volver esclavitud. Y abandonarnos o librar al dolor nos va a autodestruir. Aquí me refiero siempre al libre albedrío, ¿eh? Vamos a dejar salir la rabia, porque la rabia tiene que salir. Sí, claro, narices, pero gestionándola, canalizándola, no explotando. La rabia es buena, lo vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Claro, ahí arriba, ahí llega. Català es diu arriba. No arriba de los de arriba, arriba de llegar. ¿Qué hacemos? Claro, Raquel, muy bien. Todo, parece que todo va cogiendo forma, ¿no? Aquí, como veis, tenéis otro trozo, del mapa ya.
todo va cogiendo forma, pero ¿qué hago entonces con estas emociones? Tenemos que conseguir una experiencia emocional correctiva. ¿Cómo? Trabajando bien estas emociones. ¿Qué vamos a hacer con este tigre de nuestro lado? Porque claro, no lo puedo liberar, tampoco lo puedo manipular ni condicionar. Y atarlo, enjaularlo tampoco puedo. ¿Qué hago con él? Pues nos vamos a hacer amigos de él. Vamos a intentar cabalgar un tigre, no un caballo, un tigre. Por lo tanto, si nos concedemos estas emociones que sentimos, nos vamos a poder servir de ellas. ¿Sí? Aquí entramos... Un segundo, porfa, que me estáis mandando un mensaje aquí que es importante. Como decíamos, ¿de acuerdo? Nos concedemos estas emociones, pero nos servimos de ellas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo aquí de Yu el Grande, este señor emperador que tenéis aquí, que era el responsable de todo un pueblo. Y lo avisaron que el río Amarillo se estaba desbordando. Ojalá, ¿no? Ahora, en el tiempo que vivimos, nos llegará un poco más de agua de algún sitio, pero bueno. En fin, el río Amarillo se estaba desbordando y él fue muy hábil. ¿Creéis que liberó ese río? Ah, desbórdate por donde quieras, pasa y arrasa con todo el pueblo. Aquí también estaría bien, que muchos gobernantes supieran aplicar un poco la brevedad estratégica esta. No lo liberó el río. ¿Qué hizo con ese río? Si estamos hablando de hacernos amigos del tigre y cabalgarlo. También tenía la opción de construir un muro muy grande, ¿no? Un muro muy grande de yo estoy aquí, solo estoy yo, solo están los míos, ¿no? También aplicable a la política de hoy. El muro, si lo hubiera construido, lo más posible era que el caudal del río era tan fuerte que hubiera salido el agua por arriba. Resultado, el pueblo se hubiera visto inundado. O bien hubiera reventado el muro. El pueblo se habría visto inundado. Por lo tanto, si hubiera liberado al río a su libre albedrío, hubiera inundado el pueblo. Si lo hubiera intentado atrapar o manipular, habría salido por arriba o lo habría reventado, con lo cual habría inundado el pueblo. No, Yu el Grande no hizo eso. Yu el Grande construyó, no, él no, obviamente, él mandó construir una serie de canales por todo el pueblo en relación al caudal de agua que bajaba. Por lo tanto, toda esa furia del río se canalizó dentro de la ciudad, del pueblo, y pudieron hacer uso del agua para su día a día, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí tienes un ejemplo muy básico de cómo se deben tratar las emociones. ¿De acuerdo? Las emociones siempre nos impulsan a cambiar, nos impulsan al cambio. Siempre que viene una emoción es porque tiene una función y siempre es la de avisarnos. Son nuestras las emociones. Ellas, su objetivo es que sobrevivamos, no nos vienen a hacer daño, nos vienen a avisar, nos vienen a curar. Por lo tanto, escuchémoslas, identifiquémoslas. Paso previo, si no la identificamos, tenemos un problema muy grande, porque no sabremos cómo reaccionar. ¿De acuerdo? Sintámonos un poco desde dentro nuestro, preguntémonos qué es lo que nos está sucediendo. ¿Sí? ¿Qué nombre le ponemos? Vamos a ver estas 4 emociones que hemos dicho que son básicas. El miedo, en primer lugar, nuestro instinto de supervivencia básico. Hemos dicho, es paleolítico. ¿Qué haríamos sin miedo? Es que no habríamos llegado vivos la raza humana hasta el día de hoy, porque si yo veo al tigre que me viene de cara corriendo, me voy a poner a correr, porque si no me va a matar. Suerte de tener miedo, porque sin el miedo, que desencadena un seguido de síntomas fisiológicos, no podríamos sobrevivir. ¿De acuerdo? ¿Cómo superamos el miedo? Con un miedo mayor. Siempre la lógica del miedo funciona así. Conozco a un paciente que tenía muchísimo, muchísimo miedo a nadar, a meterse en el mar, básicamente.
Pero un día llegó un miedo mayor, que fue el COVID. Fue mayor ese miedo hasta el punto casi de rozar una fobia. Y estaba en la playa tumbado y hacía muchísima calor y empezó a llenarse de gente, de gente, de gente. Mierda, el COVID. Estoy en riesgo de supervivencia. ¿Qué hago? Ok, perfecto, como os decía, estaba respondiendo por el chat otra vez, de que lo he desactivado, pero veo que algunos preguntáis y siguen llegando notas. Bueno, tenía muchísima calor, ¿de acuerdo? Tenía muchísimo miedo del COVID y eso solo se llenaba de gente, que solo tenía una solución en ese momento, meterse en el agua. Pero es que el agua era su mayor temor, ¿verdad? No, había un temor mayor, que era el COVID. Se puso en el agua y se fue a nadar tranquilamente hasta el fondo. Y el fondo, sabía nadar, ¿eh? Eso para empezar, ¿eh? Un miedo superior siempre se come al pequeño, ¿sí? Y esta es la estrategia de la terapia breve cuando tratamos el miedo. ¿Qué más? ¿Qué es lo que nos agranda el miedo? Evitarlo. Querer evitar un miedo, atención, porque soy sarcástica hablando, pero aquí me pongo seria. Querer evitar un miedo es generar un miedo mayor, incluso una patología como puede ser la ansiedad o la agorafobia, etc. Cuando nosotros tenemos un ataque de ansiedad, tenemos miedo al miedo. Cuidado, miedo al miedo. ¿Sí? Intentar evitar. Hoy, por ejemplo, me voy al súper, estoy en la fila de la compra para pagar, me empiezan a entrar unos sudores, me empiezo a encontrar mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Buah, qué miedo! ¡Qué mal lo he pasado!, ¿no? Llego a casa y es que lo he pasado súper mal porque me ha pasado esto, esto, lo otro. El día siguiente tengo que ir al súper. Pero como está mi marido en casa, le digo, cariño, ¿me puedes ir al súper, porfa? No tengo tiempo. Ya he evitado, por miedo a que me vuelva a pasar lo mismo. Si vienen días venideros y estoy haciendo lo mismo y lo voy extrapolando en otras situaciones, aquí poco a poco voy a construir mi patología, voy a construir lo peor de lo peor, que es ansiedad con agorafobia, señores. Lo he construido yo, no me ha venido del cielo, ¿eh? Entonces, cuidado con siento miedo, evito, ¿de acuerdo? Y ya llegados a este punto os digo cómo se resuelve también el miedo, afrontándolo. No tiene otra solución, dado que es una emoción primaria, el miedo solo lo podemos afrontar. ¿De acuerdo? No lo podemos evitar tampoco, como os decía, no podemos enjaularlo. ¿Sí? Otra solución que se intenta con el miedo y que da un resultado penoso. Demandar protección. ¿A qué me refiero? Tengo miedo de ir sola al súper, a esa cola, ¿no? Maldita cola, esa vez que fui y me encontré tan mal. Pido a mi marido que por favor me acompañe. Y me hago dependiente de hacer eso que me da miedo con compañía. Ya tengo otro problema, que me estoy diciendo inconscientemente que no soy capaz, que no soy hábil, que no. Por favor, el miedo es un instinto de supervivencia. Lo que pasa, que cierto es, que a veces el miedo, como no hacemos nada con él y no lo escuchamos porque somos todos muy happy y tengo miedo, bueno, ya se irá, o no lo afronto, o da igual, pan para hoy, hambre para mañana. Como no le hago caso, cada vez sube más el nivel, hasta que llega a un umbral que lo supera y es cuando se transforma en ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad, como hemos dicho, es lo que conlleva un miedo no tratado, una fobia específica, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todos estos intentos fallidos por intentar controlar el miedo y reprimirlo, no afrontarlo, es el que nos lleva a no superar nunca el miedo. Y que este miedo, depende cómo sea, genere nuevos miedos que generen una patología o en una enfermedad o en lo que sea. ¿Sí? Obviamente, si no puedes superar un miedo, pide ayuda.
pero ayuda profesional, no ayuda de consuelo. El consuelo no te va a ayudar nunca. Al contrario, va a agrandar tus problemas, porque el día que no tengas ese consuelo es un duelo, has perdido algo. ¿Sí? Pensemos que, como os he dicho, el miedo es una emoción primaria, por lo tanto se activa de forma inconsciente y tiene unas respuestas fisiológicas del miedo. ¿No? Cuando sentimos miedo, nuestro corazón puede palpitar más rápido porque nuestros pulmones también se están llenando de aire y nos entra como un nervio en las piernas, ¿sí? Pero porque nos está preparando para correr, huir o luchar. Todos nuestros sentidos se anulan y todo va ahí en estos sitios del cuerpo que necesitamos para huir o luchar. Entonces, a veces tenemos miedo de estos síntomas, ¿sí? Eso es la antesala de la ansiedad, ¿verdad? Para los que tengáis ansiedad o la hayáis sufrido. Nos asustan estas sensaciones y desencadena un miedo pues mayor aún y al final es una respuesta psicofisiológica inconsciente, nada más. Después, a las milésimas de segundo, se activa nuestro neurocórtex, nuestra parte del racionamiento que hemos dicho antes, nuestro cerebro racional, ¿de acuerdo? Que intenta encontrar respuestas conscientes a cómo superar este miedo inconsciente. Y ahí es cuando nuestra razón pierde el control, porque ella misma, nuestra parte frontal, se asusta de las señales que le ha mandado nuestra parte más primitiva y como se asusta, echa un paso atrás y nos sentimos desprotegidos frente al miedo. Por eso os decía antes, no podemos luchar contra sistemas tan primarios como son las emociones desde el racionamiento. No podemos. No podemos porque no hay lógica de racionamiento para poder luchar contra ellas, ¿sí? ¿Qué emociones pueden seguirle al miedo? Pues encontraríamos tantas como ansiedad, pánico, rechazo, cuando estamos heridos, inseguros, nos sentimos humillados, perturbados, nos sentimos inferiores, ¿no? Ese largo etcétera que os decía antes del universo de emociones o de todas estas teorías que sobrellevan tantas emociones que tener que trabajar, ¿de acuerdo? Si al final trabajas el miedo, todas las demás, pues vas a tener, ¿no? Como digo, miedo aceptado es transformado en coraje. Vas a tener el coraje para enfrentarte a todas las demás, ¿sí? Para poderlas afrontarlas, para poderlas gestionar y canalizar. Vamos a ver ahora el placer. ¿Qué hacemos con el placer? ¿Liberación o pérdida de control? El placer es un impulso vital. Atención, tenéis otro trozo del mapa. Atención, que lo estamos ya completando. Voy a hacer también una pregunta aquí para hablar del placer. ¿La abstinencia se puede volver placer? Os cuento que Epicuro, Alejandro Magno, Einstein, os he puesto, todos ellos, para gestionar el placer, lo hacían de una forma. ¿Por qué os hablo ya de personajes, ¿no? De años A? Porque como os he dicho, todas estas emociones son primarias, por lo tanto son muy antiguas y se llevaban mejor antes que ahora. Porque les hemos querido poner toda esa cantidad de cognición y racionamiento que nos han hecho perdernos por el camino. Por eso nos sirven más ejemplos de gente, pues, anterior a nosotros que las gestionaban mucho mejor, ¿no? Epicuro, Alejandro Magno, lo que hacían era dedicarle un tiempo al placer. ¿Sí? Un tiempo permitido regularmente y así lo controlaban, no se descontrolaban frente al placer, ¿no? Es esa máxima que dice, si te lo concedes, puedes renunciar a ello, pero si no te lo concedes, será irrenunciable, será tu perdición. Eso es lo que suele pasar a veces en trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? A veces de una anorexia pasamos a una bulimia, porque de tanto controlar y renunciar a aquellos alimentos que tanto nos gustan, pero que nos hemos prohibido, llega un momento
que puede llegar a desembocar en una bulimia, es decir, pues ahora me doy esos dracones, me lo voy a comer todo y mierda, ¿qué he hecho? Esto es una pérdida de control del placer. Por eso decimos que lo bueno si breve 2 veces bueno, ¿no? Por ejemplo, bueno, no, os pongo un ejemplo aquí más claro porque pienso que lo que os acabo de decir de estos personajes, ¿no?, más antiguos, creo que esto ya os puede sembrar esa semilla, que es mi objetivo en todo este webinar, para ver que el placer al final es una gratificación, ¿de acuerdo? Que se tiene que experimentar y vivir, pero que lo tenemos que delimitar en espacio y tiempo, para que no nos posea, para que no podamos ser poseídos por él, ¿de acuerdo? Esta es la manera de gestionarlo, tampoco ni liberarlo, ni contenerlo, porque si lo liberamos, ¿qué nos pasa? Que nos posee. Y si lo intentamos controlar, llegará un día que, como el río, va a romper el muro, ¿de acuerdo? ¿Qué emociones secundarias puede llevar al placer? Pues la alegría, ¿no? Que normalmente está vista como una emoción primaria, pero la alegría surge cuando hacemos algo placentero, ¿o no? Entonces hay algo antes que la alegría, porque es primaria la alegría. Si la que lleva la alegría es el placer de hacer algo que nos gusta, que nos llena, que nos gratifica. Entendemos a veces el placer de una forma errónea, ¿eh? De todo o nada. A veces el hecho de hacer algo por los demás ya nos genera placer, ya nos genera... A mí hoy yo me siento con gratitud, me siento gratificada de estar aportando algo que yo sé que funciona, que os estoy regalando ese algo hacia vosotros, ¿no? Para mí esto es placer, por lo tanto me genera alegría, me genera amor, altruismo, estoy tranquila. Y por eso me siento tan confiada, porque sé que es algo que puede servir, ¿sí? Ahí tenemos el placer, ahí lo dejo. El dolor. El dolor es un amortiguador adaptativo del resurgimiento y a la vez es una señal de alarma. Atención, que algo no funciona. Atención. Pero es que aparte de señal de alarma, es un medicamento el dolor. Nos está diciendo, atención, aquí, para atención justo aquí. ¿Qué nos dice? ¿No? Cuando tenemos un montón de dolor en los riñones, un cólico, ¿qué nos está diciendo un cólico? Atención, señores, que tenéis piedras en los riñones, por ejemplo. Haz algo, que se tiene que quitar de ahí. ¿Qué nos dice el dolor emocional? Atención, que hay algo ahí que no se ha sanado. Hay algo ahí que lo tienes abandonado, que no le has prestado atención para sanarlo. ¿De acuerdo? Esta es la señal de alarma del dolor. Y por otro lado, también tiene un efecto cura. ¿Sí? Porque, atención, porque el dolor solo se gestiona y se canaliza atravesándolo. Tenemos que sentir el dolor para que nos cure. No podemos hacer actividades que nos distraigan del dolor. A ver, atención, estoy siendo pragmática, ¿de acuerdo? Hay duelos, hay etcétera, que obviamente necesitas un espacio del día para sentir el dolor y el otro espacio hacemos un poco como con el placer, le damos un momento, pero el dolor sana desde el pragmatismo. Como os he dicho, si tienes necesidad de saber más cómo llevar el dolor, etcétera, etcétera, en el curso obviamente entro dentro de las entrañas de cada una de estas emociones, ¿de acuerdo? Pero cogédmelo aquí todo de un modo más pragmático, ¿sí? Normalmente los intentos de sedación se convierten en agonía, lo que os decía, intentar enmascarar un dolor que sentimos, intentar distraernos de ese dolor, es una agonía, porque tarde o temprano sale. A veces me pasa algo y, ¡oh! ¿Pero qué es eso? Si no es tan grave lo que me ha pasado, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo tan mal? No es por ese algo, es por un algo que había antes que no le has parado atención previa. Sí, los umbrales del dolor son muy delimitados, ¿no? Es fácil pasar del dolor, por ejemplo, a la depresión,
o del dolor mal gestionado en un TEP, trastorno por estrés postraumático. ¿Sí? El dolor se tiene que canalizar bien porque nos puede traer consecuencias a nivel de nuestra propia integridad, pues muy perturbadoras y bueno, muy negativas, ciertamente, sí. Ahora bien gestionado nos salva, sí. Sí, Orán, sí, esta frase la he puesto aquí porque en todos los cursos la digo, el coraje que le falta a la mayoría es el de sufrir para dejar de sufrir. Las cosas tan fáciles que os decía al principio que nos las complicamos, ¿sí? A nadie le gusta sentir dolor, pero a veces no nos queda otra y tenemos que pasar por ese malestar para poder resurgir, ¿sí? No voy a ir al psicólogo para que me quite el dolor. Voy a ir para que me ayude a gestionarlo, ¿no? Toda esta cantidad de dolor que a lo mejor he ido acumulando por mi mala gestión y ahora se ha desbocado. Vamos al psicólogo para que nos ayude a poner cada cosa en su sitio, para que nos ayude a canalizarlo, para que nos ayude a ver de dónde viene, qué nos está queriendo decir y si le estamos tomando la importancia que deberíamos. Ya está. Jamás intentes ir al psicólogo para que te quite el dolor, porque no funciona así, ¿de acuerdo? ¿Qué emociones secundarias pueden seguir al dolor? La tristeza, que también la suelen poner de emoción primaria normalmente, pero no tiene por qué, porque la tristeza, si te das cuenta, estás triste cuando sientes dolor por algo. No estás triste porque estás triste porque hay un dolor, ¿sí? Del dolor sale la resiliencia también. Pensad que, como he dicho antes, lo que más cambia a una persona, la que más le hace resurgir, es un trauma o una experiencia, una situación con un contenido estresante muy grande. Eso es lo que hace cambiar al 100% a una persona, ¿no? Seguro que si paras a pensarte un momento, piensas en algún momento de tu vida donde has hecho un cambio brutal, radical. Siempre ha venido desde el dolor, desde el sufrimiento ese cambio. ¿Sí? Más emociones que son secundarias al dolor, pues la culpabilidad, esa emoción que también trato en el curso, porque hay muchísima culpabilidad por el mundo y suerte, porque si hubiera más no pasarían las cosas que pasan, pero siempre la culpabilidad la tienen las personas que ya buscan ayuda, que ya se están trabajando. Los que deberían tenerla no la sienten como para buscar ayuda, por lo tanto no hacen nada con ella. En fin. Vamos a ver la última y, cómo no, la preferida de muchos. La ira. Esa emoción tan devastadora cuando llega, que se lo lleva todo, que lo revienta todo, literalmente. La ira. La ira es focalización. La ira es maravillosa. La ira nos hace encontrar caminos que no sabíamos ni que existían, siempre y cuando se canalice y se gestione. Es el potencial de acción de nuestra vida, la ira. Al principio os enseñaba, ¿no?, la imagen de las dos neuronas, cómo transmiten esos neurotransmisores, la otra membrana los recibe y ahí se forman nuestros mapas, ¿sí? Que cada día hacemos de nuevas y demás, vale. Lo que hace que una neurona haga una sinapsis, descargue esas bolitas que hemos visto que son los transmisores, neurotransmisores, es el potencial de acción. Así se llama. El impulso nervioso que hacen las neuronas para conectar con otras y crear así un patrón de funcionamiento propio. Potencial de acción. La ira es eso, es nuestro potencial de acción. ¿De acuerdo? ¿Cuándo sentimos ira? Muchísimas veces. Esto para identificar, como os he dicho, identificamos bien estas emociones en el curso. Aquí las explicamos solo, ¿vale? Sentimos ira. Pues solo podemos sentir ira frente a tres situaciones. Situaciones que sintamos que son una injusticia, un ataque o un obstáculo. He dicho sintamos. Lo que para uno puede ser una injusticia no lo tiene que ser para el otro. Por lo tanto, uno puede sentir ira donde el otro no la siente. Lo que he dicho al principio de la percepción, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me siento atacado, voy a generar ira, seguro, sin duda. Si siento que alguien ha puesto un obstáculo en mi vida, voy a cargarme ese obstáculo o ese quien que me lo ha puesto. Y si siento que se ha cometido una injusticia conmigo,
hasta que no canalice esa ira que me está viniendo a decir, focalízate, que esto es una injusticia, reacciona. Hasta que no lo canalice no se va a ir la ira. Problemas de la ira que puede ser devastadora. Depende cómo se mal canalice, hay personas que no la canalizan simplemente, pero quien la expande mal puede tener consecuencias devastadoras para ti y para los otros. Arrepentimiento, genera muchísimo arrepentimiento la ira mal gestionada. Por eso es tan importante que nos enseñen a gestionarla bien. ¿De acuerdo? Un recurso que va bastante bien aquí, también muy pragmáticamente, es escribir cartas destructivas. Cartas destructivas quiere decir cuando alguien te ha hecho algo que tú consideras un ataque, una injusticia o un obstáculo, explotar hacia esa persona, explotar sin más, sin una estrategia previa, sin intentar cabalgarlo primero, etcétera, todo eso que hemos dicho del tigre, sin hacer eso, va a llevar una contra esa persona, porque vas a hacer daño, ya sea físico o mental, da igual, pero también contra ti. La ira siempre salpica la ira porque puedes tener un arrepentimiento, porque puede haber una consecuencia muy devastadora también, que puede llegar a ser cárcel, puede llegar a ser culpabilidad, puede llegar a ser atención, porque se puede volver dolor la ira. ¿Sí? Entonces, si una persona nos trata mal, escríbele una carta destructiva diciéndole todo aquello que odias. Pues mira, porque me has hecho, porque me han dicho, porque tú has dicho, insúltale. Haz todo para descargar esa ira. Y cuando acabes no le des esta carta, quémala. O destrúyela. Destruye esta carta. Este es un ejercicio que a veces forma parte también de la terapia narrativa, otro enfoque terapéutico, pero que sirve para canalizar cuando no sabemos cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Es como que yo ahora se me ha estropeado el ordenador, lo cojo, lo tiro, ¡pam! Consecuencia, me he quedado sin. Este ordenador vale dinero y no tengo para comprarme más. ¿Qué hago? Porque no funcionaba, no hubiera sido mejor buscar cómo solucionarlo, cómo arreglarlo. A veces en la vida es cierto que hay cosas que no tienen arreglo, por lo tanto lo llevo a que me lo arreglen, a un profesional que me lo arregle. Y si no se puede arreglar, señores, se tendrá que cambiar y coger otro camino, otra alternativa. Me explico un poco por dónde funciona la ira, ¿no? Os he puesto, importante grabarlo esto, ira canalizada y drenada hacia construcciones productivas. ¿Por qué? Porque la ira bien conducida crea cosas espectaculares. Hay dos maneras de gestionar todas estas emociones de forma lo más natural posible si no sabemos ponerles nombres, si no sabemos hacer el paso previo que es identificarlas, y es el arte y el deporte. El arte, desde su parte más creativa, ¿no?, nos va a ayudar a canalizarlas sin que tengan ninguna repercusión negativa, ni para nosotros ni para los demás. Seguro que conocéis algún cuadro, alguna pieza de música, que se han creado desde las emociones más básicas de la ira, del dolor, y han sido verdaderas obras de arte por los siglos de los siglos. ¿Sí? No se hace ahora ya porque está mal visto por el que dirán. ¿Sí? Sí que hay una cantante que recientemente se ha servido mucho, ¿no?, de este concepto del arte para descargar sus emociones y ha sido muy criticada. Mal criticada porque vivimos en una sociedad que juzga cuando no sabe solucionar sus propios problemas. Pero es cierto, Shakira es una de las pocas artistas actuales que aún tiene esta capacidad que tenían los artistas de antaño de hacer con el arte una catarsis emocional brutal. ¿Sí? Y cuando ha llegado a este punto ha sido capaz de empezar a solucionar su tigre, a saber qué hacer con su tigre. Antes no sabía qué hacer con su tigre y se puede ver su evolución en sus canciones. El arte. El arte expande a la creatividad y la creatividad lo que hace es canalizar involuntariamente, inconscientemente, lo que decíamos al principio, educamos el inconsciente. Pues la creatividad educa las emociones. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto a Alejandro Magno y Clito porque es una cita que a veces pongo de ejemplo. Hoy he puesto a Shakira hoy, pero un poco comparando la situación de dejarnos ir, ¿no?, de liberar la ansiedad, lo que puede suceder. Pues bien, Alejandro Magno estaba en medio de una reyerta, una batalla,
y se enfadó muchísimo porque bueno, se había cometido una injusticia, ¿no?, antes de aquel ataque, y empezó a tirar su lanza sin mirar a diestro y siniestro. Y le dio a su mejor amigo, a Clito, y lo mató. Esto es un claro ejemplo de la ira mal conducida. ¿Sí? ¿Qué emociones secundarias conllevan un poco no, como que un poco? ¿Qué emociones secundarias sobrellevan a la ira, la agresividad, la impotencia, la furia, la amenaza, sentirnos ofendidos, asqueados, decepcionados, amargados, frustrados, avergonzados? Todas forman parte de la ira. Por lo tanto, como os he dicho al principio, si sabemos gestionar las emociones básicas, sabremos gestionarnos en nuestra vida y en nuestro día a día. ¿Sí? Llegamos al punto del resumen de todo lo que hemos dicho y hecho. Estoy yendo ahí a contrarreloj para no superar la hora y media, pero hablo mucho. Vamos a hacernos amigos de nuestros enemigos. Cuando es algo natural como las emociones, la principal pregunta es, ¿podemos vencer a nuestras emociones? No, porque son nuestras, nos dicen algo, por lo tanto, nos hacemos sus amigas. Sí, nos hacemos amigos del tigre. Vamos a buscar su función, pero obvio, atención, para buscar su función tenemos que saber cuál emoción nos está pasando. Atención, las tenemos que identificar primero, no os lo he puesto aquí, vamos a identificarlas primero. Vamos a buscar su función sin censurarlas. ¿De acuerdo? Y como no, vamos a cabalgar el tigre sin usar la razón. Os he dicho que estaba un poco disléxica, hoy es de la emoción justamente de hacer este webinar porque me encanta. Vamos a ganar la confianza de ese tigre sin intimidarlo, sin irritarlo ni enfadarlo más, para que sea nuestro amigo y podamos cabalgar a sus lomos, y así vamos a ser aún más fuertes para afrontar todo lo que nos venga. ¿Sí? Vamos a ponerlo todo en duda. Incluso nuestras sensaciones, señores, como hemos dicho, nuestra percepción nos engaña, la percepción de los sentidos incluso. ¿Sí? Vamos a poner en duda a veces eso de reafirmar que hacemos tan, sí, porque digo, porque yo. Bueno, aquí también entra un tema de egos que daría también para otro webinar. El egoísmo, ¿sí? Que bien canalizado también es bueno, tampoco siempre es malo, ¿eh? Y muy importante, amplía tu visión estratégica. En todo, en la vida, aquí hemos aplicado la brevedad estratégica con las emociones, pero todo problema que tengas a día de hoy, estratégicamente lo puedes resolver. Es más fácil de lo que te piensas. ¿De acuerdo? Ahora estaba viendo aquí si valía la pena que os dijera la cita esa y sí, por si no la habéis leído aún. Dijo Paul Watzlawick, sí, como os he dicho antes, un padre fundador de la terapia breve estratégica, un ser egoísta por naturaleza, pero con buen desarrollo de su capacidad estratégica, sabe que es mucho más ventajoso cooperar con los demás con miras a fines comunes que trabajar en contra de ellos. No te puedes poner en contra del mundo. Trabaja con el mundo y habrás ganado. ¿Sí? Ahora no tenemos mucho más tiempo de esta hora y media a la que me había comprometido. La actividad vamos a hacer de una forma muy rápida. En 3, 2, 1, cierra los ojos. Cierra los ojos y de todo aquello que hemos estado hablando en este webinar, quédate con una sola cosa. ¿Sí? Piensa en esa cosa. Cualquier aprendizaje que hayas sacado de todo esto. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienes? Bien. Abre poco a poco los ojos. Bienvenidos otra vez. Apunta donde puedas enseguida aquello que te ha venido en mente. Y ahora, de ahora, por ejemplo, de ahora hasta que yo vuelva a publicar otra cosa, no suele pasar más de una semana, obviamente, cualquier cosa, un reel, otro vídeo, lo que sea, quiero que te centres en esto que has apuntado y que pienses por qué te has quedado
con este detalle de todo el webinar, porque también te está diciendo algo. Ahí lo dejo. ¿Sí? Dicho esto, llegamos a nuestro fin, como os decía, por haber aguantado hasta aquí mi pedazo de rollo, que espero que os haya servido muchísimo. Guardaros este código, invierno 24, ¿de acuerdo? Si queréis, en vez de funcionar con mapa, funcionar con GPS emocional. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, el curso de educación emocional desde el enfoque de terapia breve estratégico va a salir a finales de marzo. Vamos a hacer el lanzamiento a finales de marzo. Va a ser de bastantes más horas. También va a ser contenido que podréis ver en diferido. O sea, voy a dejar los vídeos grabados y podréis acceder cuando mejor os vaya. Pero obviamente para el estreno hay plazas limitadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer el estreno en directo y esa vez sí que me gustaría poder tener el chat activo para que sea un poco más recíproca la dinámica de comunicación entre nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces si hay mucha gente, yo no puedo atender a todos, luego tengo que hacer estas cosas de parar el chat, para abrirlo al final, para responder preguntas, etcétera. ¿Vale? Así que guardaros este código porque con este código tenéis el 50% de descuento en este supercurso sobre gestión y educación emocional, ¿de acuerdo? Es lo que hemos visto hoy, pero impregnándonos dentro. Sabremos, aprenderemos a encontrar más herramientas para investigar qué es lo que nos sucede, para observar, ¿sí? Identificar qué emociones nos pasan, por qué nos suceden. O no, ¿por qué? Vamos a cambiar. ¿Por qué no? ¿Para qué nos suceden estas emociones? ¿Sí? Y estrategias para cualquier una de estas emociones, saberlas sobrellevar, sobre todo con las básicas. ¿De acuerdo? Nada, guardaros este código, solo lo tenéis las personas que habéis asistido a este webinar, ¿de acuerdo? Así que sacadle un buen uso. Como os habéis apuntado al webinar por correo electrónico, vais a recibir notificación cuando tenga que salir el curso, pero también vais a recibir en breve una notificación de reserva de plaza. Luego, si la queréis para reservar sin ningún tipo de compromiso, le dais al botón, ponéis este código, vais a tener el 50% de descuento y vuestra plaza reservada. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, me encanta, llegados al final de este viaje, nos reencontramos nuevamente en un nuevo punto de partida. Os he dado un poco la brújula, que no el GPS, como os he dicho, ha sido un poco un tastet, que es diu en català, de todo lo que es. Veis que el mapa aún está un poco arrugado, aún está un poco así, pero espero que os haya servido para ver con un poco más de claridad hacia dónde os tenéis que dirigir para solucionar muchos de los conflictos que están apareciendo en nuestras vidas a día de hoy, que tienen mucho que ver con nuestra mala gestión emocional. Un placer. Sí, sí, sí.